gran saludo a toda la mesa. Me contó un pajarito que está allí también, Zaira, María Clara y Rodrigo. Sí, Saludo a todos. Buen día. ¿Cómo está, Buen día. ingeniero? Y saludo a la audiencia de La Rioja, provincia tan hermosa de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Bueno, empecemos, Marcelo. A ver, ¿quiénes son las víctimas potenciales del ciberdelito? Lamentablemente, los potenciales somos todos. Ah, somos todos, ¿sí? Porque en un tiempo, nosotros, hace muchos años, cuando empezó el tema de la telefonía celular, era simplemente una cuestión de llamados telefónicos, ¿no es cierto? No había ninguna otra función. Luego se agregaron los mensajes estos que le decíamos, los SMS, que como nos los cobraban caro, éramos bastante miserables con el uso, ¿no es cierto? Hacíamos mensajitos cortitos, no como ahora con WhatsApp, que de repente mandamos un montón de mensajes de un saque. Pero ¿por qué es esa variación? Porque el teléfono cambió cuando pudo incorporar Internet. Cuando nuestros teléfonos empezaron a tener Internet y se volvieron inteligentes, los famosos smartphones, empezaron a agregar las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones empezaron a aparecer aplicaciones con manejo de dinero, como eran las aplicaciones bancarias, las aplicaciones que llamamos las billeteras virtuales, las tarjetas de crédito también tienen sus propias aplicaciones. Todo eso que hizo que en un dispositivo como es el teléfono celular, que originalmente cumplía una función simplemente de comunicación, empezamos a agregar un montón de funciones que incluso ni siquiera a la computadora nuestra le delegamos, porque muchas veces nosotros no mandamos, por ejemplo, mensajes, correos, o no entramos al home banking desde la computadora, pero sí lo hacemos reiteradas veces desde el celular, ¿no? Sí. Tenemos estas plataformas de compra, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasó con todo esto? El teléfono es relativamente seguro. No es algo que para ser efectivamente seguro tolere la cantidad de aplicaciones que nosotros usamos. Porque cada aplicación que incorporamos le incluye también un riesgo. Eso es inevitable, porque cada elemento que uno le agrega a la cadena genera una complejidad que es un riesgo. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, el manejo del home banking, todo. Ahora, hay dos tipos de riesgos diferentes. Por un lado está el riesgo propio que nosotros podamos ser imprudentes manejando, por ejemplo, la persona que está caminando por la calle, hablando con alguien por teléfono y al mismo tiempo esta persona le dice, mira, transferime plata, entonces así como viene por la calle, entra en el home banking o en esa aplicación que nosotros todos usamos, la que empieza con mercado, Claro, la y le transfiere a la otra persona. Viene un oportunista, arrebata el teléfono. Y ahí se produce una tragedia. Esa es una de las formas. La otra de las formas es más compleja, que es, por ejemplo, la que se condice con una red que desbarataron ahora en los últimos días, que es tomar de nuestras aplicaciones, del manejo que hacemos nosotros de nuestros dispositivos, digo dispositivos para generalizar teléfono, computadora, la tablet, y se toman algunas cosas que son como certificados que validan la conexión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fraguando eso, generan como que nuestra conexión, nuestra sesión de usuario está abierta, y ahí es la otra forma de robo que es muy frecuente, y para la cual, digamos, si bien lamentablemente la mala noticia es que está ahí, que todos somos potenciales,
también vamos a poder dar un par de consejitos como para evitar ser tan de la lista de esta mala gente, ¿no? Eso, porque uno cree, y se lo digo con todo respeto, ingeniero, uno cree que la tiene muy clara en el tema, que le pasa a los grandes, sí, sí. Uno cree que es eso y es mentira. A mí me pasó, una amiga mía se iba a mudar y tenía que vender las cosas por marketplace, bueno. Exactamente lo mismo. Entonces la cuestión, vienen y le dicen, no sé quién era, de un lugar de acá, de cerca de una localidad acá, de Chamical, de la provincia, y le dice que él era chef, que necesitaba esa cocina, bla, 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 bla. Entonces, le juro, yo ese día le digo, mira, le llamaban por teléfono, escúchame, estoy escuchando algo de mercado, bueno, fíjate, porque no. La cuestión es que era una estafa tan grande, era un poder de labia que tenían, de cómo decirle las cosas. La argucia de los individuos. Impresionante. Claro, Y cayó. Entró. Porque pasa lo siguiente. Hay una cuestión que yo lo denomino los delitos de oportunidad. Los delitos de oportunidad son aquellos que, en función o del lugar donde uno se encuentra o de la circunstancia, se repiten. Y se repiten porque se van perfeccionando. Cada vez que lo hacen bien, saben lo que tienen que, digamos que por ahí es el camino, y cada vez que se equivocan, lo mejoran, ¿no? claro. Por ejemplo, un delito de oportunidad es la persona que va al aeropuerto, se está saludando con la familia y no se da cuenta y deja ahí medio sin mucha protección la valija y se la roban. Otro delito de oportunidad hemos vivido todos nosotros cuando fue la pandemia, que estábamos todos dentro de nuestras casas. Hubo una gran necesidad, porque felizmente existían todos estos sistemas, de que la gente pudiera comprar a través de estas plataformas digitales o pagar o acceder al banco. ¿Qué pasó con eso? Obviamente esta gente que está permanentemente pensando cómo robar, encontraron un mercado potencial muy grande con los jubilados. Sí. Es más, uno veía y el modelo se replicaba cientos de veces, porque lo que bien dice usted, eso de la labia, o sea, la manera, el cuentito que nos repiten y que lo van mejorando, y que cuando se dan cuenta que la gente ya se va dando cuenta, lo van perfeccionando, lo van cambiando, ¿no es cierto? Todo eso hace que esta gente tenga esa posibilidad. Usted acaba de decir algo que es muy importante, el tema marketplace. No hay que entrar, y con todo, digamos, sin ánimo de criticar ningún emprendimiento comercial, no hay que entrar en esas plataformas en las cuales uno no está debidamente identificado. O sea, en esa que decimos la de mercado, esa que está la propaganda de Colapinto y todo eso, esa está identificada siempre y cuando las cosas se hagan del lado de adentro de la plataforma, o hay otra similar de Estados Unidos. Bueno, esas son, digamos, tienen un mayor margen de seguridad, pero Marketplace, por ejemplo, que simplemente uno crea una cuenta de Facebook y puede acceder, son especialmente atractivas para esta gente porque generan una personalidad falsa y son muy propensos a hacer estafas. Ahora, yo les decía que les iba a dar algunas soluciones o algunas precauciones, digamos así. La primera precaución es que nuestro teléfono y nuestra computadora primero tienen que tener actualizado su software. Si uno entra en lo que es la configuración, tanto en el teléfono como en la computadora, hay una parte, si no lo ubican, díganle, siempre hay algún chico adolescente que está más despierto de nosotros, que seguramente les va a indicar cómo llegar al punto adecuado para poder actualizar, mantener actualizado siempre el software. Eso es fundamental, porque el primer tipo de ataque al que nos enfrentamos con los hackers se llama vulnerabilidad de día cero. Quiere decir que el primer día que, por ejemplo, Microsoft
o Android o iPhone detectan una falla y ponen a disponibilidad de la gente la posibilidad de mejorarlo, de actualizarlo, ellos buscan, mediante técnicas complejas y difíciles de explicar ahora, a ver, digamos, dispositivos que no estén actualizados. Y ahí es el primer foco de ataque. Entonces, primer tema, tener siempre el teléfono, la computadora, la tablet con el software actualizado, primero. Segundo, cuando hablamos de software trucho o software pirata, ¿vieron eso que, por ejemplo, el Office copiado así, que se le dice vulgarmente craqueado, cosas por el estilo? Por lo general incluye lo que nosotros llamamos malware. El malware es como si fuera una suerte, el virus es un malware, pero no es el único malware. Hay otros, por ejemplo, los troyanos, los keyloggers, un montón de nombres así raros que pueden robarnos la información. Entonces, el segundo paso es, si ustedes necesitan un programa de oficina y no tienen una licencia oficial, por ejemplo, del Office, hay herramientas gratuitas que son muy buenas. Una, la que yo recomiendo, se llama LibreOffice. El LibreOffice, por ejemplo, el FreeOffice, es una herramienta buena, y otra similar se llama OpenOffice. Bueno, yo recomiendo usar esas herramientas y no usar, descargada del sitio oficial, obviamente, desde donde corresponde, y que por lo general son sitios que terminan con ORG, porque son emprendimientos conjuntos gratuitos, entonces lo mantienen organizaciones, ¿no es cierto?, internacionales. Recomiendo usar eso y no un Office trucho, porque podemos tener un problema, ahí también una fuga de información. Segundo tema. Tercer tema. Recién dije de los virus y de los malware. Bueno, hay que usar antivirus, tanto en la computadora como en el celular, como en la tablet. Eso me da miedo, ingeniero. ¿Quiere que le diga la verdad? Me da mucho miedo porque a mí se me aparecen en el celular, como si nada, un antivirus, o se me aparecen en la computadora. Y le juro que lo tengo... Son falsos. Muchas veces son falsos. Yo lo que le recomiendo, por ejemplo, si usa una computadora en Windows o si tiene un teléfono con Android, hay un par de software, uno que la versión gratuita es buena, y que si uno paga es muy poco lo que hay que pagar, será, no sé, ahora vieron que ahora con todo este revuelo del manejo del dólar, pero hasta hace poco era como decir, no sé, 12.000 pesos al año, una cosa así, o sea, como 1.000 pesos por mes, digamos así, que por proteger todo un equipo no es poca cosa. Por ejemplo, Avast. Pero siempre bajado del sitio Avast con B corta y sin H. B corta A-S-T, Avast. Es bueno y sirve tanto para la computadora como para el celular. ¿Por qué es importante el antivirus? Porque por lo general a nosotros no es que dicen, hola, buenas, ¿qué tal? Vengo a hackearle la computadora o el teléfono. Nos envían o un archivito o un documento y nos dicen, haga clic aquí, ¿no es cierto? Ingeniero, y sobre todo también lo que yo noto es que ante este ataque que es constante, digamos, a nuestros dispositivos, algo que es recomendable es dudar siempre la veracidad y digamos, las buenas intenciones de todo aquello que cae como una notificación, hasta no poder corroborar efectivamente la fuente, ¿no? Antes de... Ni menos. Ni más ni menos. Acaba de decir algo muy, muy importante. Hay una de las técnicas con las cuales... Primero, hay dos cuestiones muy importantes de lo que dice usted y que es fundamental. Una de las posibilidades es, supongamos, les llega un correo, por ejemplo, no sé, que supongamos que es normal que ustedes cobren algo o les transfieran algo, por ejemplo, desde el Banco de la Nación Argentina. Entonces reciben un correo con el logotipo, todo tal cual, parece ser original, y le dice,
señor Rodrigo, le informo que tiene que actualizar la contraseña, porque caso contrario nos veremos obligados a bloquear su cuenta. Haga clic aquí. Bueno, ese haga clic jamás, bajo ninguna circunstancia. Por más que le manden un mail, lo que sea, no. Nunca. El banco no manda nada. El banco no manda, jamás manda eso. Bien. Y ante la duda, no duden en llamar al número correcto, o sea, buscan bien el número. Sí, que está a un googleo de distancia, digamos, esa información, ¿no? Y la podés buscar en Google y ya la encontrás. Sí, exacto, pero siempre desde el sitio oficial del banco. Bien. Porque, por ejemplo, los estafadores, otra cuestión que hacen, abren cuentas en Instagram, en Facebook, en distintos lugares, que parecen ser la cuenta oficial del banco. Entonces, hasta mantienen un diálogo con uno. Por ejemplo, usted le dice, mire, recibí un correo así, y este hombre le dice, gracias por comunicarse con nosotros, vamos a verificar, ingrese a tal lado o haga tal cosa. Sí. Bueno, ahí siempre hay peligro. Entonces, siempre llamado telefónico al número oficial. Y lo segundo de lo que decía, no sé, me parece que era Rodrigo quien lo decía, es que hay una modalidad de estafa muy común, y es, aparece en medio como de la nada, diciéndole, por ejemplo, recibe usted un WhatsApp que le dice que para la renovación, por ejemplo, es una cosa muy común, la renovación de la vacuna del COVID, o para cosas por el estilo, tiene que, le enviaremos un código por SMS que usted nos tiene que repetir. En realidad, ese código no es de ninguna cosa de ellos, sino, ¿qué hace esta gente? Como para poder abrir en paralelo una cuenta de WhatsApp, al igual que la nuestra, necesitan un código que tiene que validarse desde nuestro teléfono, nos hacen enviar el SMS y con una artimaña de esas, con un cuento de esos, nos piden que le demos el número. Si le llegamos a dar ese número, perdimos, porque ya ahí toman control de la cuenta. Claro, no. ¿Cómo se evita eso? No dándole jamás ningún código a nadie. Si le dice, no, porque para validarlo necesito que usted me diga el código que le envié. Mire, si usted me lo envió, usted lo tiene que saber. No, pero usted me viene a decir, no, yo no le digo nada. Y le cortan, por ejemplo, o no responden más. Y por otra cosa que es muy importante, para no abrumar más a la audiencia, el WhatsApp y la mayoría de las aplicaciones tienen una cuestión que se llama el segundo factor de autenticación. Sí. ¿Qué es el segundo factor de autenticación? Nosotros todos conocemos las contraseñas, ¿no es cierto? O sea, que tenemos que tener cuidado. Otro día charlamos de contraseñas, pero sí hay que tener cuidado. Ahora, hay una cuestión que es muy importante. WhatsApp nos permite a nosotros agregar una contraseña que no la vamos a usar en cualquier momento, sino en circunstancias especiales. Por ejemplo, si él nota algo raro en algún mensaje que llegó, o bien si nosotros queremos reinstalar WhatsApp en otro dispositivo, en otro teléfono, ¿no es cierto?, nos va a pedir esa contraseña. La contraseña, yo lo que les recomiendo, va a ser por lo general 6 dígitos. No pongan números que sean obvios. Por ejemplo, si ustedes nacieron, no sé, el 13 del 06 de 1979, por ejemplo, no pongan esos números, porque si están enfocados en perjudicarlos a ustedes, van a hacer lo que nosotros llamamos una ingeniería social, van a conocer sus fechas, su documento y eso. Y con eso empiezan a probar. Usen números que lo tengan guardado en algún lugar. Con esas cosas que les dije, ya reducimos muchísimo la posibilidad de nuestra exposición. Y la última y fundamental, ante cualquier duda, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen
alguien de la audiencia de repente se da cuenta que le falta un dinero en la cuenta, lo notifican a la entidad, vayan con una carta donde informen lo que pasó, que al día tal tenían un saldo de tanto y ahora figura tanto, hablan, les ponen, mire señor, me pasó esto, bueno, vamos a estudiar, perfecto, pero recíbame esto. No, porque nosotros por internet, no, usted tiene la obligación de recibirme una copia de esto. Lo reciben y no dejen que el banco les dé muchas vueltas, que no empiece que, a ver, páseme lo que usted tiene para ver si no fue usted el que hizo mal las cosas. Hay que ser rápido en esto. Usted investigue por las suyas y dígame lo que obtuvo, le informo que voy a presentar la correspondiente denuncia. Y van con la copia de eso, se quedan con una copia y presenten, si ven que siguen dando vueltas, en la fiscalía, nunca en la comisaría, ¿ok? Con esto ya más o menos vamos a estar bastante protegidos ante situaciones así. Y siempre, por supuesto, como hay temas legales, no hay que dejar de tener a mano un abogado, aunque sea para decirle, che, mirá que me pasó esto, estate atento, por cualquier cosa, ¿no es cierto? Como para que lo libre de todo mal. Tal cual. La verdad, ingeniero, está para hacer, digamos, segmentos de distintos tipos de estafa, porque también pasa con las tarjetas de crédito, hay avivadas, pero tenemos millones de lo que es ciberdelincuencia, es tan amplio y como que la legislación y nosotros mismos es tan rápido que no nos lleva, como quien dice... Claro, como que vamos atrás todavía. Pero, eso estamos hablando de daños materiales, porque también está la suplantación de identidad, el ciberacoso, el chantaje, hay muchas, estamos hablando ahí únicamente de daños materiales. Un pedacito. Tenés millones. De lo primero que somos víctimas, porque hay algo, Marcelo, que tiene que ver con que, por ejemplo, y vos decías recién, dabas algunas recomendaciones con respecto a los números de contraseña, y habemos gente que no tiene capacidad para retener 2 o 3 contraseñas. O sea, pero esto es un hecho real. Quizá los jóvenes la tienen más clara, pero uno se olvida las contraseñas que usó y dice, ¿y qué hago ahora? A ver. Por eso yo recomiendo... La pierdo solito, ni siquiera me estafan. En algún libro... que solo ustedes sepan cuál de sus libros, por ejemplo, con un lápiz, ¿vieron el lápiz mecánico? Ese lápiz que escribe finito, que usamos mucho los ingenieros y eso para armarlo, porque es fácil de borrar, digamos así. Bueno, exacto. En una página que solo ustedes sepan, se colocan, sin dar explicación, la contraseña actualizada. Con una goma blanca, cuando la van a cambiar, con prolijidad lo borran y vuelven a escribir. Si bien es un trabajito, pero es un trabajo menor con respecto a olvidarse una contraseña, lo que sea. Es humano, nos pasa a todos el tema de las contraseñas, pero la realidad es que las contraseñas, cuanto más fáciles uno las pone, es más fácil de vulnerar. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer análisis forense de teléfonos celulares que usamos, a lo mejor ustedes escucharon la palabra UFE, que es ese aparato que usamos para esa unidad forense, ¿no es cierto?, de extracción digital que usamos para sacar la información de los teléfonos celulares y así cuando se secuestra un dispositivo. Si la persona tiene una contraseña, por ejemplo, de 4 dígitos numéricos, y el mismo dispositivo, en cuestión de entre minutos y poquitas horas, ya lo vulnera. Si la contraseña es más fuerte, cada dígito que uno agrega y cada elemento que no sea previsible, nosotros hablamos de un diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Algo que sabe de nosotros. O sea, si yo tengo mis fechas de nacimiento, las de mi familia, el número de teléfono mío, mi número de documento, todos esos números que a veces uno dice, y uso eso porque me resulta más fácil, esos obviamente son los primeros que busca cualquier programa automatizado que quiere vulnerar
la confidencialidad de uno. Y después se empieza con de a pocos dígitos e incrementando. Cada dígito que uno agrega le agrega complejidad. Entonces, cuanto más difícil lo hagamos sin que nosotros perdamos después el control del elemento, porque a veces si yo pongo un número de 22 dígitos, por ejemplo, es muy difícil que me lo acuerde. Claro, entonces hay que, digamos, un cierto equilibrio. Y con esos elementos más o menos estamos confiados. Bien. Así es. Es un gran desafío vivir en estos tiempos, porque, por ejemplo, vos decís, acabas de decir algo, dijiste, le pongo un código de 22 dígitos, entonces uno dice, no, le pongo un código simple. Cuando le pusiste uno muy complejo y tenés urgencia de poner el código, ¿para qué le puse este código si yo necesito que esto sea más dinámico? O sea, estamos en una contradicción permanente, constante. Sí, nos pasa, porque claro. Incluso hay que pensar que hay ciertos códigos que nosotros tendríamos que accionar en momentos a veces de premura. En momentos críticos. Claro. Por ejemplo, a mí me pasó que hace unos años atrás, me acuerdo, había fallecido mi suegra, tenía que ir yo al banco a sacar dinero para afrontar los gastos, ¿no es cierto? Y el cajero me dice la contraseña y les garantizo que yo mismo no me acordaba de una contraseña tan simple como puede ser la contraseña. Claro, era un momento bastante particular, digamos. Claro, y yo le exhibía, le digo, pero escúchame, primero, me conoces como cliente, tengo mi documento, tengo la tarjeta, tengo los elementos, creo que hay momentos en los... bueno, por supuesto que ante la soncera, digamos así, por no decir estupidez de este hombre, lo que hice, pedí hablar con el gerente y por supuesto el gerente habilitó otra vía. Claro. Pero hay que tener en cuenta la posibilidad que ciertas contraseñas las tengamos que usar en determinados momentos. No por eso las vamos a poner tan relajadas, tan sencillas, que cualquiera las pueda presumir. Yo una cosa que les recomiendo es hacer algo que es una técnica muy común del tema de seguridad, por ejemplo, de seguridad militar. Si ustedes tienen, supongamos sus contraseñas, ¿no? Tienen una fila de contraseñas. Supongamos que ustedes van a tener la del home banking, la de esta del segundo factor de autenticación de WhatsApp, la aplicación de la tarjeta de crédito. Claro, exactamente. Y la biométrica también. Claro, bueno, la biométrica eso es algo que va con uno. Pero las que porque nosotros hay dos tipos de medidas de seguridad, las que conocemos y las que tenemos. Las que conocemos son, por ejemplo, letras, números, signos. O preguntas a responder. Por ejemplo, nombre del primer perro, por ejemplo. Es una típica. Ahora, las que tenemos son las biométricas. O sea, si yo pongo mi huella o el iris de mi ojo, etcétera. Ahora, una cosa que a veces, con ciertas contraseñas complejas, lo que recomiendo, si uno tiene miedo de perderla y tener un problema grande, como pasa a veces, por ejemplo, supongamos que ahora es muy común que la gente tenga criptomonedas, ¿no es cierto? Sí. Perder la contraseña de una cuenta de criptomonedas muchas veces hace que no se pueda recuperar. No hay que decir bien lo que uno tiene, pero a dos personas de confianza uno le da salteado, por ejemplo, a uno los impares y a otro los pares de algo, y simplemente le dice, mira, vos teneme esto por cualquier cosa que me pase. Y después lo junta. Y al otro le da lo otro, y ni siquiera le explica a uno que el otro tiene la parte. Entonces, esas contraseñas complejas, como puede ser, por ejemplo, una contraseña que perderla sería una tragedia, como la de una cuenta de criptomonedas, si se la llegan a perder, la pueden recomponer. Y lo mismo ustedes mismos, si la van a guardar en libros, pueden poner en 2 libros, en uno ponen los impares, en el otro ponen los pares, y listo. Y ya con eso ya bajan también el riesgo de lo que sería
el temor que es lógico por la pérdida de la contraseña, pero que siempre la contraseña es más, digamos, es menos, es un temor menos expresable, menos que nos va a causar menos daño que poner algo demasiado sencillo y que venga un amigo del ajeno y se lo lleve. Lo que yo voy como resumiendo, doctor, perdón, ingeniero, es esto de irse generando quizás las propias herramientas, ¿no? Y confiar también en el entorno para poder verificar la información, para poder confirmar que las fuentes son realmente las oficiales. Y bueno, irse generando esas herramientas para uno armar su seguridad en estos distintos usos. Ni más ni menos. Hay una cuestión que a veces nos pasa, y es que todavía nosotros, nuestra mente, ve mucho más riesgoso. Por ejemplo, si yo tengo una billetera en el bolsillo, en la cual llevo, no sé, 20.000 pesos, pongámosle, yo no la dejaría en un lugar donde hay más gente, no dejaría la billetera ahí arriba. Claro. Y sí, en cambio, dejo mi celular. Y resulta que en mi celular, si acceden a la cuenta, pueden acceder al sueldo, pueden acceder a pedir un préstamo, pueden acceder a un montón de cosas. A tu vida. Ni más ni menos. Una cosa que ustedes decían respecto al tema de lo que son la diversidad de delitos, por ejemplo, digamos, la extorsión sexual, que se llama sextortion, lamentablemente ya desde hace unos años que viene, ¿no? Incluso se propagó mucho cuando fue la época de la pandemia, eso de compartir imágenes. Hay que tener cuidado, y acá no hablamos de lo moral, hablamos desde el riesgo legal. A veces una persona con la que uno piensa que va a estar bien toda la vida, no es así, y después vienen los dolores de cabeza de que lo quiere extorsionar con imágenes, ya sea públicamente o con una pareja posterior. Claro. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ahora con esto de la inteligencia artificial, lamentablemente pasa muy seguido, y lo estamos viendo, a mí me han tocado intervenir en varias causas, donde toman la imagen de la cara de por ejemplo, de una y se menor, recrean. La recrean exactamente, y capaz pensando, entre comillas, que es una broma, los compañeros le envían a uno de estos sitios de citas o cosas por el estilo, y se arma, le causan un daño terrible que no es fácil recuperar. Sí, la verdad es que Inge, ha habido casos dramáticos. Le corto un segundito y le hago una consultita ya como para cerrar. Acá en internet me figura el número 137 para hacer las denuncias que tienen que ver con el ciberbullying, que funciona a las 24 horas. ¿Usted me lo podría ratificar? Mire, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Los números telefónicos a veces funcionan, sí, en determinadas provincias bien, en otras más o menos, y incluso dentro de una provincia a veces funciona bien, por ejemplo, desde la capital funciona bien, y de repente de alguna localidad que no tiene bien hecho todo el tema de lo que se llama el ruteo del desvío puede fallar. Lo importante que es el método más seguro e indubitable, felizmente, todo lo que son los cuerpos, se llaman Ministerio Público Fiscal, se han entrenado mucho en estos temas. Yo muchas veces capacito, de hecho ahora la semana que viene, por ejemplo, tengo que capacitar sobre violencia de género digital al Ministerio Público Fiscal de Mendoza, y participan de otras provincias, inclusive de La Rioja. O sea, hay gente dentro de lo que son las fiscalías que están especializados en este tipo de cosas. Yo lo que les recomiendo es que se tomen un ratito, que vayan, que pregunten dónde es el lugar especializado, no simplemente, por eso no sirve, no conviene ir por ejemplo, a la comisaría, porque a veces se encuentran con alguien que no está preparado para eso, está pensando en otro tipo de delito. Tampoco sirve cualquier fiscalía, pero usted van y dicen, mire, yo necesito saber dónde es la fiscalía donde atienden, por ejemplo,
tema de extorsiones sexuales o de robos bancarios en un dispositivo, o como se le dice ahora a este robo de tarjetas. Vieron que en inglés una tarjeta es card, entonces carding es el robo ese que se hace a las tarjetas, y bueno, ellos lo van a saber orientar y siempre van a tener una mejor contención. Sí, aquí en La Rioja está ubicada en la parte de investigaciones, en lo que sería, ¿cómo se llama? Delitos informáticos aquí, delitos informáticos aquí en La Rioja. La policía, y se ocupa la parte de investigaciones. Exacto. Así que bueno, Marcelo, lo vamos a tener que abandonar, le damos Muchas gracias, Marcelo. gracias. Segmento, pues mucho. Sí, necesitamos más info, así que luego vamos a estar comunicándonos con usted para que nos desburra en todo este tema de lo que sería el ciberdelito. Con todo gusto. Les mando un saludo muy cordial a ustedes y a su audiencia, y que disfruten de un hermoso día y de un muy buen fin de semana. Muchísimas Marcelo gracias. Toroc. Marcelo Toroc. Ingeniero, ahí vos tenés ahí todo un rollo. Ingeniero, magíster de Ciencias Criminológicas Forense, académico de Ciencias Forense de la República Argentina. No, espectacular. Le prometemos que vamos a volver a charlar.